Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal. Antes de comenzar con esta historia increíble que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la agricultura, necesito que hagas algo muy importante. Si este contenido te está gustando y quieres apoyar el canal, dale like a este video ahora mismo y suscríbete porque lo que voy a contarte hoy va a dejarte completamente sin palabras. Y créeme, al final de este video te voy a dar un secreto que ningún granjero quiere que sepas. Así que quédate hasta el final porque vale oro. La historia que estoy a punto de contarte comenzó en una pequeña granja perdida en el campo, donde un hombre común y corriente estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos la producción avícola para siempre. Este granjero, llamémosle Roberto, estaba al borde de la bancarrota. Sus gallinas apenas ponían huevos, los costos se disparaban cada mes, y la desesperación lo consumía día tras día. Roberto había heredado esta granja de su abuelo, un hombre sabio que siempre le decía que la tierra y los animales tenían secretos que solo los más observadores podían descubrir. Pero Roberto, como muchos de nosotros, había caído en la trampa de creer que la tecnología moderna era la única respuesta. Había invertido miles de pesos en equipos sofisticados, alimentos especializados y todo tipo de gadgets que prometían revolucionar su producción. Sin embargo, cada mes que pasaba, los números rojos en su libro de cuentas se volvían más intensos y amenazadores. La madrugada del 15 de marzo, mientras Roberto caminaba entre sus gallinas con la cabeza gacha y el corazón pesado, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El clima había estado extraño esa semana, con cambios bruscos de temperatura que habían puesto nerviosas a sus aves. Pero esa mañana, mientras observaba el comportamiento errático de sus gallinas, una memoria lejana comenzó a tomar forma en su mente. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando los recursos escaseaban y la creatividad era la única moneda de cambio. Su abuelo había vivido esos tiempos difíciles y siempre hablaba de cómo la necesidad había obligado a las personas a redescubrir técnicas ancestrales que la modernidad había olvidado. Roberto nunca había prestado mucha atención a esas historias, considerándolas cuentos de viejos tiempos que ya no tenían relevancia en el mundo actual. Pero esa mañana, mientras veía a sus gallinas comportarse de manera tan extraña, algo hizo clic en su cerebro. Las aves parecían estar buscando algo específico, escarbando en ciertas áreas del corral con una intensidad que nunca había visto antes. Era como si tuvieran un instinto primitivo que les decía exactamente qué necesitaban para prosperar. Un instinto que los métodos modernos habían logrado suprimir, pero no eliminar completamente. Roberto se acercó a observar más de cerca y notó que las gallinas se concentraban especialmente en las áreas donde había restos de ceniza de la chimenea que había estado usando durante el invierno. Al principio pensó que era casualidad, pero cuando vio que este comportamiento se repetía día tras día, decidió investigar más a fondo. Lo que descubrió esa tarde cambiaría el rumbo de su granja para siempre. Corrió a la biblioteca del pueblo y comenzó a buscar información sobre técnicas de crianza durante tiempos de guerra. Lo que encontró lo dejó absolutamente perplejo. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alimentos comerciales para animales eran prácticamente inexistentes, los granjeros habían desarrollado métodos ingeniosos para mantener a sus animales saludables y productivos, utilizando recursos que tenían al alcance de sus manos. Una técnica en particular captó su atención de inmediato. Los granjeros de aquella época habían descubierto que ciertos materiales orgánicos, cuando se procesaban de una manera específica, podían incrementar dramáticamente la producción de huevos en las gallinas. Pero no era solo cualquier material, sino una combinación precisa de elementos que creaba un ambiente perfecto para que las aves expresaran todo su potencial genético. Roberto se quedó despierto toda esa noche leyendo y tomando notas. Descubrió que durante la guerra, los granjeros habían observado que las gallinas que tenían acceso a ciertos tipos de ceniza de madera, combinada con restos orgánicos específicos,
no solo producían más huevos, sino que estos huevos tenían una calidad nutricional superior. La explicación científica detrás de este fenómeno era fascinante y completamente lógica una vez que entendías los principios básicos. La ceniza de ciertas maderas contiene minerales esenciales que las gallinas necesitan para producir cáscaras de huevo fuertes y desarrollar un sistema reproductivo saludable. Pero no cualquier ceniza funciona, tiene que ser de maderas específicas y procesada de la manera correcta. Además, la combinación con otros elementos orgánicos crea un ecosistema microbiano que mejora la digestión de las aves y optimiza la absorción de nutrientes. Al día siguiente, Roberto comenzó a implementar este método con un pequeño grupo de gallinas. Los resultados iniciales fueron sutiles, pero después de 2 semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Las gallinas que habían estado recibiendo este tratamiento especial comenzaron a poner más huevos, y estos huevos tenían un color más intenso y una consistencia que él never había visto antes. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y necesito que te mantengas viendo porque lo que viene a continuación va a explotar tu mente. Roberto no se conformó con estos resultados iniciales. Decidió profundizar más en la investigación y descubrió que este método tenía capas de complejidad que los granjeros modernos habían ignorado completamente. Durante las siguientes semanas, Roberto experimentó con diferentes combinaciones y proporciones. Descubrió que el timing era crucial, que había momentos específicos del día en que las gallinas respondían mejor al tratamiento y que factores ambientales como la humedad y la temperatura podían amplificar o reducir los efectos del método. Los resultados fueron tan impresionantes que Roberto inicialmente pensó que era una coincidencia. Sus gallinas no solo estaban produciendo el doble de huevos, sino que parecían más saludables, más activas y más resistentes a enfermedades. Los huevos tenían un sabor más rico y una vida útil más larga, lo que significaba que podía venderlos a un precio premium en el mercado local. Pero Roberto era un hombre cauteloso. Había aprendido de sus errores anteriores y no quería emocionarse demasiado rápido. Decidió documentar meticulosamente todo el proceso, tomando fotografías, midiendo la producción diaria y registrando cualquier cambio en el comportamiento y la salud de sus aves. Lo que descubrió durante este proceso de documentación lo dejó completamente asombrado. Las gallinas que recibían este tratamiento especial no solo producían más huevos, sino que su ciclo reproductivo se había optimizado de una manera que la ciencia moderna consideraba imposible sin intervención genética o hormonal. Estas aves estaban expresando su potencial genético natural de una forma que Roberto nunca había visto, y todo gracias a un método que los granjeros de hace 80 años conocían, pero que la industria moderna había olvidado por completo. La transformación en la granja de Roberto fue gradual, pero constante. Durante el primer mes, la producción se incrementó en un 30%. Al segundo mes, el aumento era del 60%. Pero fue en el tercer mes cuando algo verdaderamente extraordinario sucedió, algo que cambió no solo la producción de huevos, sino toda la dinámica de su negocio. Roberto comenzó a notar que las gallinas tratadas con este método tenían comportamientos diferentes. Eran más sociables, menos agresivas entre ellas, y parecían tener un nivel de energía que nunca había observado antes. Pero lo más impresionante era que estas gallinas habían desarrollado una resistencia natural a enfermedades que normalmente requerían tratamientos costosos con antibióticos y otros medicamentos. Esto significa que Roberto no solo estaba ahorrando dinero en medicamentos, sino que también estaba produciendo huevos completamente orgánicos sin haber cambiado oficialmente a métodos de agricultura orgánica. Sus clientes comenzaron a notar la diferencia inmediatamente. Los huevos tenían un color más vibrante, un sabor más intenso y una textura que los hacía perfectos tanto para cocinar como para repostería. El boca a boca se extendió rápidamente por la comunidad.
Los chefs locales comenzaron a buscar específicamente los huevos de Roberto, dispuestos a pagar precios premium por un producto que consideraban superior a cualquier cosa disponible en el mercado. Pero Roberto sabía que tenía algo más grande entre sus manos, algo que podría revolucionar no solo su granja, sino toda la industria avícola. Decidió expandir el experimento a toda su población de gallinas. Esta fue una decisión arriesgada porque si algo salía mal, podría perder toda su inversión. Pero Roberto había documentado tan meticulosamente el proceso que tenía confianza en los resultados. Lo que sucedió durante las siguientes semanas superó todas sus expectativas. La producción total de su granja se duplicó en menos de 2 meses. Pero no era solo la cantidad, sino la calidad lo que realmente impresionaba a todos los que conocían su historia. Roberto había logrado crear un sistema de producción que era más eficiente, más rentable y más sostenible que cualquier método moderno que hubiera probado antes. Los números eran impresionantes, pero lo que realmente emocionaba a Roberto era el hecho de que había redescubierto una conexión con la tierra y con sus animales que había perdido en su búsqueda de la modernización. Sus gallinas eran más felices, más saludables y más productivas de lo que jamás había imaginado posible. Pero la historia no termina aquí, y esto es exactamente por lo que necesitas quedarte hasta el final de este video, porque lo que Roberto descubrió después va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la agricultura y la forma en que los animales interactúan con su ambiente. Roberto comenzó a recibir visitas de otros granjeros que habían escuchado sobre sus resultados extraordinarios. Al principio era escéptico sobre compartir su secreto, pero se dio cuenta de que tenía una responsabilidad moral de ayudar a otros que estaban pasando por las mismas dificultades financieras que él había experimentado. Durante estas conversaciones con otros granjeros, Roberto descubrió algo que lo dejó completamente sin palabras. Este método no era exclusivo para gallinas. Los principios básicos podían aplicarse a otros animales de granja, desde cerdos hasta cabras, con resultados igualmente impresionantes. Era como si hubiera redescubierto una ley fundamental de la naturaleza que la agricultura industrial había ignorado por décadas. Uno de los granjeros que visitó a Roberto tenía una granja de cerdos que estaba en bancarrota. Después de aplicar una versión adaptada del método de Roberto, la productividad de sus cerdos se incrementó de manera similar. Los animales estaban más saludables, crecían más rápido y la calidad de la carne mejoró significativamente. Esto confirmó las sospechas de Roberto de que había tropezado con algo mucho más grande que una simple técnica para mejorar la producción de huevos. Había redescubierto un principio fundamental sobre cómo los animales de granja pueden prosperar cuando se les proporciona exactamente lo que su biología ancestral necesita. La noticia se extendió como pólvora. Granjeros de comunidades vecinas comenzaron a llegar a la granja de Roberto, buscando aprender sobre este método revolucionario. Roberto se encontró de repente en la posición de ser un pionero en su campo, algo que nunca había imaginado cuando estaba al borde de la bancarrota apenas unos meses antes. Pero con el éxito también llegaron los desafíos. La industria agrícola establecida no estaba contenta con que un granjero pequeño estuviera cuestionando décadas de práctica convencional. Roberto comenzó a recibir presión de diferentes fuentes, desde compañías de alimentos para animales hasta asociaciones industriales que veían su método como una amenaza a sus modelos de negocio establecidos. Esta resistencia solo confirmó para Roberto que estaba en el camino correcto. Si su método no fuera efectivo, nadie se preocuparía por tratar de desacreditarlo. Pero el hecho de que estuviera recibiendo tanta atención negativa de la industria establecida le decía que había descubierto algo verdaderamente revolucionario. Roberto decidió documentar todo su proceso de manera más formal. Comenzó a escribir un manual detallado que explicaba no solo qué hacer, sino por qué funcionaba el método desde una perspectiva científica. Este manual se convirtió en una especie de Biblia para granjeros pequeños
que buscaban alternativas a los métodos industriales costosos y a menudo inefectivos. Lo que Roberto había descubierto era que los animales de granja tienen necesidades nutricionales y ambientales que van mucho más allá de lo que la ciencia nutricional convencional reconoce. Estas necesidades están codificadas en su ADN, desarrolladas a lo largo de miles de años de evolución, y cuando se satisfacen correctamente, los resultados son dramáticos. El método de Roberto no requería equipos costosos, suplementos químicos caros o instalaciones sofisticadas. De hecho, era sorprendentemente simple y utilizaba materiales que la mayoría de los granjeros ya tenían disponibles o podían obtener fácilmente y de manera económica. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, y por eso necesito que mantengas tu atención, porque lo que voy a contarte ahora va a cambiar completamente la forma en que piensas sobre la agricultura y el potencial que todos tenemos para crear abundancia usando métodos que nuestros antepasados conocían intuitivamente. Un año después de implementar su método, Roberto había transformado completamente su situación financiera. No solo había salido de la bancarrota, sino que su granja se había convertido en una de las más rentables de toda la región. Pero más importante que el dinero era el sentido de propósito y satisfacción que había encontrado en su trabajo. Roberto había redescubierto la pasión por la agricultura que había perdido durante años, de luchar contra métodos que simplemente no funcionaban para él. Sus animales eran saludables y prósperos. Su tierra era más fértil que nunca, y él había creado un negocio sostenible que podría pasar a las próximas generaciones. La transformación también había afectado a su familia de maneras que no había anticipado. Sus hijos, que anteriormente habían mostrado poco interés en la granja, ahora pasaban horas ayudando con los animales y aprendiendo sobre el método de su padre. Roberto se dio cuenta de que había creado algo más que un negocio próspero. Había restaurado una conexión familiar con la tierra que había estado perdida durante años. Los resultados de Roberto inspiraron a toda una nueva generación de granjeros que comenzaron a cuestionar las prácticas convencionales y a explorar métodos alternativos. Este movimiento se extendió mucho más allá de su comunidad local, creando una red de granjeros innovadores que compartían técnicas, experiencias y resultados. Roberto se convirtió en una especie de mentor para estos granjeros, ofreciendo consultas y talleres donde enseñaba no solo su método específico, sino los principios fundamentales que permitían a otros desarrollar sus propias adaptaciones basadas en sus circunstancias únicas. Lo que más impresionaba a Roberto era ver cómo granjeros de diferentes backgrounds y con diferentes tipos de animales podían aplicar los mismos principios básicos y obtener resultados extraordinarios. Esto confirmaba su teoría de que había redescubierto algo fundamental sobre la biología animal que trascendía especies específicas. Durante este proceso, Roberto también descubrió que su método tenía beneficios ambientales significativos. Sus animales producían menos desechos contaminantes, requerían menos agua, y su sistema general tenía una huella ecológica mucho menor que los métodos convencionales. Esto lo colocó en la vanguardia del movimiento de agricultura sostenible. La historia de Roberto comenzó a atraer atención de investigadores universitarios que querían estudiar científicamente por qué su método era tan efectivo. Los estudios preliminares confirmaron lo que Roberto había observado empíricamente. Sus animales tenían niveles de salud y productividad que superaban significativamente los estándares de la industria. Estos estudios también revelaron que los productos de los animales de Roberto tenían perfiles nutricionales superiores, con niveles más altos de vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos. Esto explicaba por qué sus clientes notaban diferencias tan marcadas en sabor, textura y calidad general. Roberto se dio cuenta de que había stumbled upon algo que podría tener implicaciones que van mucho más allá de su granja individual. Su método podría ser una clave para abordar problemas globales relacionados con la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica de la agricultura pequeña.
Pero tal vez el aspecto más importante de la historia de Roberto es la lección que nos enseña sobre la importancia de mantener una mente abierta y estar dispuestos a aprender de la sabiduría del pasado. En su búsqueda de la modernización, Roberto había ignorado conocimientos que sus antepasados habían desarrollado a través de siglos de experiencia práctica. El redescubrimiento de Roberto nos recuerda que la innovación no siempre significa inventar algo completamente nuevo. A veces, la verdadera innovación consiste en redescubrir y aplicar sabiduría antigua de maneras que son relevantes para los desafíos modernos. Roberto ahora habla regularmente en conferencias agrícolas, no solo sobre su método específico, sino sobre la importancia de mantener una conexión con las tradiciones agrícolas y estar abierto a aprender de todas las fuentes de conocimiento disponibles. Su historia ha inspirado a miles de granjeros alrededor del mundo a cuestionar las prácticas convencionales y a explorar alternativas que podrían ser más efectivas, más sostenibles y más rentables. Roberto ha demostrado que es posible crear abundancia y prosperidad utilizando métodos que respetan tanto a los animales como al medio ambiente. Y ahora llegamos al final de esta historia extraordinaria, y como prometí al principio, tengo algo especial para ti. El secreto que Roberto descubrió, esa técnica de la Segunda Guerra Mundial que duplicó su producción, se basa en un principio que cualquier persona puede aplicar, no solo en la agricultura, sino en cualquier área de la vida donde quieras optimizar resultados. El principio fundamental es simple pero poderoso. En lugar de tratar de forzar sistemas naturales a adaptarse a métodos artificiales, debemos entender profundamente las necesidades fundamentales de esos sistemas y crear condiciones que permitan que expresen su potencial natural óptimo. Roberto no obligó a sus gallinas a producir más huevos mediante químicos o manipulación genética. En su lugar, descubrió exactamente lo que sus cuerpos necesitaban naturalmente para funcionar en su nivel más alto, y simplemente les proporcionó esas condiciones. El resultado fue una explosión de productividad que superó cualquier método artificial. Este mismo principio se puede aplicar a los negocios, a las relaciones personales, al desarrollo personal y a cualquier área donde quieras ver mejores resultados. En lugar de forzar situaciones o usar métodos que van contra la naturaleza fundamental de lo que estás tratando de mejorar, pregúntate qué necesidades fundamentales no están siendo satisfechas y enfócate en crear las condiciones ideales para que el éxito emerja naturalmente. La historia de Roberto nos enseña que a veces las soluciones más poderosas están justo frente a nosotros, esperando ser redescubiertas. Nos recuerda que la sabiduría no siempre viene de fuentes modernas y que manteniendo una mente abierta y un espíritu curioso, podemos encontrar respuestas extraordinarias en los lugares más inesperados. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como me inspiró a mí cuando la descubrí. Roberto transformó no solo su granja, sino su vida entera, simplemente por estar dispuesto a cuestionar lo convencional y explorar alternativas que otros habían descartado. Si este video te gustó y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte esta historia con alguien que crees que podría beneficiarse de esta perspectiva, porque nunca sabes quién podría necesitar exactamente esta inspiración en este momento de su vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias extraordinarias de personas comunes que lograron resultados extraordinarios utilizando métodos que desafían la sabiduría convencional. Hasta entonces, mantén tu mente abierta y recuerda que las mejores soluciones a menudo están más cerca de lo que imaginamos. Que tengas un día extraordinario y nos vemos pronto.